Jesucristo, roca eterna. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22 y 23, nos dice la palabra de Dios así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Pablo se encuentra en Atenas, el centro intelectual del mundo en ese tiempo, la ciudad de la academia, ambición de todo filósofo, pero llena de ídolos. Allí discutía con filósofos epicúreos y estoicos. Versículo 18. Veamos quién eran estos. Los estoicos enseñaban que la persona debía procurar aceptar valiente y secamente las leyes del universo, sin importar las duras que fueran. Creían que todo era un Dios que debían adorar, panteísta. Los epicúreos, por el contrario, enseñaban que la felicidad y el placer eran lo máximo del bien y que debían buscarse con pasión desenfrenada. Su clásico concepto era: comamos, bebamos y gocemos, porque mañana moriremos. En resumen, ni los epicúreos ni los estoicos creían en un Dios personal, en la vida después de la muerte, en la responsabilidad de rendir cuentas ante un Dios santo o en el juicio eterno. Alabado sea Dios. En los versículos 22 al 31, el apóstol predica en Atenas su segundo sermón completo, el cual es digno de una detenida revisión y consideración como ejemplo de predicación. El discurso consta de 3 partes. La primera parte es la introducción. Hechos, capítulo 17, desde el versículo 22 al 23. Los atenienses, quienes temían pasar por alto a alguna deidad que no conocieran, habían dedicado un altar al Dios no conocido. Cuando Pablo hizo referencia a esto, no hizo énfasis en el altar, sino en su ignorancia del Dios verdadero. Segunda parte, el Dios no conocido, versículos 24 al 29. Ya que Dios hizo todas las cosas, es supremo sobre todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra. Hechos 14:15 y el Salmo 24, verso 1. Un Dios tan grande no habita en templos humanamente construidos, como suponían los atenienses que moraban sus dioses. Hechos capítulo 7, desde el versículo 48 al 50. Uno de los propósitos de Dios al revelarse en la creación y en la historia es que los hombres busquen a Dios. Romanos 1, 19 al 20. Quien, aunque soberano, Hechos 17, 24, también es inmanente y no está tan lejos que no pueda ser hallado. Amén. Para respaldar este dicho, Pablo citó a Epímenes, poeta cretense, a quien también citó después en Tito capítulo 1, versículo 12, y citó también al poeta Arato en el versículo 28, que dice así: porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Amén. La conclusión es inevitable, ya que los humanos han sido creados por Dios. La divinidad en ninguna manera puede tener forma de ídolo o imagen concebida y construida por el hombre. Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23. La tercera parte del mensaje es el de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31. Dios pasó por alto la ignorancia humana revelada en la idolatría. Había sido paciente, aunque la gente esté bajo la ira divina, Romanos 1:18, y no tenga excusa debido a la revelación natural, Romanos 1:19 al 20. Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados, Romanos 3:25. Esto tiene paralelo con Hechos 14:16.
en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Amén. Ahora, con la proclamación del Evangelio por todo el mundo, los gentiles también son responsables de la revelación divina de Dios. Su respuesta debe ser obedecer el mandamiento de Dios de que se arrepientan de sus pecados. Pocos son los que se arrepienten y creen. En Hechos 17:34 nos dice así: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Amén. Concluimos. Los versículos 17 al 34 ofrecen un modelo magistral de apologética y evangelización cultural. En lugar de enfocarse en el templo o en las profecías del Antiguo Testamento, Pablo adapta su mensaje a la cosmovisión de los filósofos atenienses, epicúreos y estoicos en el Areópago. Pablo comienza su discurso utilizando un punto de contacto cultural que encontró un altar dedicado al Dios no conocido. Esta estrategia le permitió pasar de lo que es familiar para ellos a la revelación del Dios verdadero. Pablo no condena de inmediato su idolatría, sino que usa su propia religiosidad como trampolín. Estos versículos ilustran que la proclamación del Evangelio a la cultura no debe evitar los puntos de fricción. El llamado al arrepentimiento y la resurrección de Jesús siguen siendo el núcleo del mensaje, incluso cuando se presenta con sensibilidad y respeto intelectual ante una audiencia sofisticada. Alabado sea Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.